Buenas noches, bienvenidos a su programa Noches Teológicas dentro de su canal de Laico a Laico. En este tema vamos a tratar acerca del mes de la Biblia. Voy a darle la bienvenida a don Arturo. Gracias, mucho gusto, Eli. Julio, gracias por la invitación para participar en lo que es esta reflexión que vamos a compartir con ustedes acerca de lo que es el mes de la Biblia, donde vamos a hablar también acerca de lo que es un poco la introducción, cómo está compuesta lo que es la Sagrada Escritura, algunos cánones, etcétera, etcétera. Quédense aquí con nosotros, les vamos a compartir algo de lo que también se nos ha compartido a nosotros. Gracias, bueno, sean todos ustedes bienvenidos de donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Les comentamos que bueno, aunque el mes de noviembre ya está un poquitito avanzado, de todos modos pues se vio la necesidad de realizar estos programas acerca de la Sagrada Escritura para que bueno, pues nos estén sintonizando a partir del día lunes en las noches estos interesantes programas. Y bueno, para empezar vamos a hacer la lectura del Salmo número 119 tomado de la Biblia de nuestro pueblo, que se titula Elogio a la Ley Divina, dichosos los de conducta intachable. Es el Salmo 119, versículo del 105 al 107, y dice lo siguiente: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. He jurado, lo ratifico, cumpliré tus justos mandamientos. Estoy sumamente afligido, vivifícame, Señor, según tu palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en nuestro primer tema, nuestro primer punto, vamos a tratar acerca del origen de la Sagrada Escritura. Vamos a ver las preguntas que muchos nos hacemos. Por ejemplo, ¿qué es la Sagrada Escritura? ¿Cómo se escribió? Y origen de la palabra Biblia y la Biblia. El señor Arturo Barón nos va a hablar un poquito acerca de la historia. ¿Qué nos puede decir? Acerca de lo que es pues son varios aspectos los que vamos a trabajar aquí dentro de lo que es el programa, y como hemos iniciado pues también con esta luz de lo que nos dice el salmista, ¿verdad? Tu palabra es una lámpara a nuestros pies. Yo creo que la palabra de Dios siempre viene a iluminar lo que es la vida del hombre, y más también cuando el hombre se siente angustiado, cuando el hombre se siente dentro de lo que es una preocupación. Yo creo que la palabra de Dios siempre viene a ser esa luz que transforma, esa luz que provoca, y esa palabra también que cuestiona muchas veces también lo que es nuestra vida. Y precisamente pues esta palabra que tenemos también hoy en nuestras manos, la que ustedes también tienen también ahí en sus manos, que es diferente edición, pero bueno, es la misma palabra la que nos habla, la que se comunica también con nosotros. Una palabra pues también que el día de hoy pues también meditamos, también los que participamos también de la Santa Misa hoy por la mañana, los que tenemos la oportunidad de leer y de poder meditar también lo que es el Evangelio, aunque no puedas asistir a lo que es también a la Santa Misa. Y vamos a hablar un poquito pues también acerca de lo que es esta introducción, ¿verdad? Cómo está compuesta también lo que es esta Sagrada Escritura. Bueno, sabemos que la Sagrada Escritura pues tiene lo que son 73 libros, 46 de lo que es el Antiguo Testamento y 27 de lo que es también pues el Nuevo Testamento, ¿sí? Yo creo que vamos a ir viendo varios puntitos también que nos van a ayudar también para poder identificar, ya decíamos al inicio, cómo una Biblia pues llega a ser también católica, autorizada con ese apartado que encontramos al inicio, que se llama imprimatur, ¿verdad? Que ya lo conocen ustedes por ahí, y los que no lo conocen pues busquen su Biblia, por ahí en las primeras páginas viene lo que es esta aprobación que significa lo que es imprimatur y también el nihilostab, ¿sí? Con estas nosotros conocemos lo que es tener una Sagrada Escritura católica en nuestras manos, ¿verdad? Una Biblia católica pues consta de lo que son, ya mencionábamos, 73 libros, pero también encontramos que una Biblia protestante pues solamente y únicamente tiene 66. Julio. Así es. Bueno, pues como dice el señor Arturo, es importante que conozcamos la Sagrada Escritura porque es una necesidad urgente que tenemos todos los cristianos católicos. Y bueno, al menos en el grupo donde yo me estoy formando en escuela de pastoral, yo siempre les he comentado a mis compañeros que si nosotros tuviéramos un poquito la devoción y la práctica de la Sagrada Escritura, pues seríamos otros cristianos y este mundo sería otro. Entonces, dentro de que nuestros hermanos separados, su Biblia de ellos les falta libros, hay algo de ellos que sí debemos de imitar, y es que ellos pues la leen y todo eso. Entonces, nosotros no solamente es cuestión de que la leamos, sino también de que la pongamos en práctica, ¿verdad? Y
Y pues obviamente algo muy importante, pues sepamos cuál es el origen de la Sagrada Escritura, que bueno, pues por aquí Eli nos va a mencionar tantito. Bueno, nos dice que la Sagrada Escritura, dice, es un conjunto de libros inspirados por Dios que contienen toda la revelación de Dios a los hombres y están formados por Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y de ahí viene también el origen de la palabra Biblia. No sé si alguien de ustedes se sepa también el origen de la palabra Biblia. ¿Alguien que nos quisiera compartir? Bueno, Biblia viene de biblos, que significa libros, o sea, la Sagrada Escritura es un conjunto de libros, como nos decían en un curso que tomé hace tiempo, no solamente es un libro, sino que pues prácticamente es una biblioteca, entonces tiene libros de muchos tipos, obviamente la característica es que son inspirados por Dios, escritos por los hombres, pero inspirados por Dios, entonces nosotros debemos de tener la plena seguridad de que es la palabra que Dios nos está transmitiendo, y aparte de eso, históricamente si lo consultamos, ¿verdad? Así la Sagrada Escritura es y ha sido el conjunto de libros o el libro más vendido de todos los tiempos, ¿verdad, Arturo? Claro que sí. Bueno, lo que menciona Julio es bien importante que nosotros reflexionemos en este sentido. ¿Por qué? Porque es el libro, la Sagrada Escritura, el libro que tenemos nosotros por excelencia, que tenemos también aquí en nuestras manos y que está compuesto, ya decíamos hace rato, por 73 libros. Por eso Julio menciona y dice que son 73 libros, una biblioteca que tenemos nosotros en lo que es nuestras manos. Pero también que dentro de lo que es esta biblioteca, dentro de lo que es esta palabra de Dios, no es un libro cualquiera, no es un libro de química, sino mencionamos un libro porque el autor está vivo, porque el autor es una persona divina, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el centro de la Sagrada Escritura de Antiguo y Nuevo Testamento va a ser la misma persona de Jesús, quien nos habla también dentro de lo que son los mismos evangelios, partiendo ya de lo que es el Nuevo Testamento. Y también nos vendría a decir, ¿cómo se escribió la Biblia? A ver, Julio, ¿cómo se escribió la Biblia? ¿Cómo se escribió la Biblia? Ok, bueno, como pueden ver ustedes en sus diapositivas, como mencionó el señor Arturo, pues bueno, toda la Sagrada Escritura se centra en nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y dice, ¿cómo se escribió la Biblia? Dice, en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres, lo menciona la Dei Verbum en el número 13 del Concilio Vaticano II. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que están contenidas y se manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Él ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Así es, entonces, como podemos ver y como mencionaba tanto el señor Arturo como Eli, debemos de estar completamente seguros de que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Por eso es que pues tanto los sacerdotes, el Papa, todos los consagrados nos insisten mucho a que nosotros los laicos la conozcamos, pero también que la pongamos en práctica. Por eso es que es importante que si nosotros tenemos una Sagrada Escritura en nuestra casa, le tengamos un lugar especial, ¿verdad? Un lugar especial, pero también la meditemos, ¿verdad? Nos demos el tiempo de meditarla, porque pues hay que ser sinceros, ¿verdad, Arturo y Eli? ¿Cuántas veces no le invertimos más a otras cosas? Sí, cierto, bien. Hay veces que desperdiciamos el tiempo en otras lecturas que no nos deja nada bueno. Y bueno, pues yo creo que estaría también yo creo que recoger estas palabras que tú has mencionado dentro de lo que es la Constitución, de lo que es la Dei Verbum, acerca de lo que es pues aquellos agiógrafos, aquellos hombres que fueron inspirados también en el momento por la luz del Espíritu Santo para ponerse a escribir, ¿sí? Lo que ellos vieron, lo que ellos vieron en realidad también por parte también de nuestro Señor, de los mismos apóstoles, de la misma tradición. A estos hombres inspirados por Dios pues se les conoce como agiógrafos. Agiógrafos. Entonces, pues qué importante es esto, que también nosotros podamos meditar y podamos reflexionar en lo que es esta palabra que nosotros también tenemos en nuestras manos. El domingo pasado me tocó asistir a la celebración eucarística, aquí dentro de lo que es el decanato de San Miguel, en la Virgen de los Pobres, y el párroco nos mencionaba y nos decía, ¿verdad? Yo creo que algo que tenemos que recordar y retomar nuevamente nosotros, pues que la palabra de Dios viene siendo esa carta de amor que el Señor le dirige también a sus hijos.
Yo creo que cuando nosotros tenemos una necesidad, una angustia, un problema, pues siempre buscamos una respuesta, y casi siempre, Julio, Eli, esta respuesta la buscamos pues en gente que muchas veces ni siquiera tiene un acercamiento a las fuentes principales, a la palabra de Dios, a la Santa Madre Iglesia, y nos vamos con la persona, a ver qué me dice aquella persona, a ver si me ayuda, me puede orientar y esto, y por qué mejor no acudir a lo que nosotros tenemos en las manos, a la palabra de Dios, que viene a iluminar nuestra vida y viene a ser también una respuesta a nuestras necesidades. Así es. Bueno, pues vamos a una pausa y volvemos. Los invitamos a suscribirse y que denos su like. Y compártanos, no se les olvide, ¿verdad? Bien, qué bueno que están con nosotros. Vamos a comenzar nuestro siguiente punto. Al hablar acerca de la composición de la Biblia, pues nos referíamos, como le decíamos, al Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también en estos hay libros. ¿Cuáles libros nos podrías comentar, Julio, que se encuentran dentro de la Biblia? Bueno, antes de comentar lo que es cómo están clasificados los libros de la Sagrada Escritura, como pueden ver en su pantalla hay una imagen que dice composición de la Biblia y menciona lo que viene siendo el proceso de redacciones. Menciona que primero dice acontecimiento o experiencias fundantes, recopilaciones del siglo IX antes de Cristo en el reino davídico, redacciones en el siglo VI antes de Cristo y traducciones en el siglo II antes de Cristo. Entonces podemos ver en este cuadro que bueno, se llevó a cabo durante mucho tiempo lo que fue no solamente el recopilar los distintos textos, sino que también el irlos ordenando y el darles forma. Recordemos que en un principio pues la tradición no era escrita, sino que era oral, entonces todo se iba transmitiendo de manera oral hasta que se vio la necesidad de que todo se pusiera por escrito, justamente ¿para qué? Porque bueno, recordemos, ¿verdad? Y a mí me lo decía mi abuelita y varios maestros, que la mejor memoria es la de papel, ¿verdad? Es la que, para que no se nos olviden las cosas, porque no es lo mismo que nos digan algo a que lo tengamos por escrito y lo estemos recordando. Entonces, como podemos ver en este cuadro, viene por años, ¿verdad?, se fue dando la composición de la Sagrada Escritura. Obviamente no la vamos a ver toda hacia el detalle, pero ustedes la pueden ver en su pantalla y se van a dar cuenta que bueno, fue todo un proceso, por lo cual también Dios y nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a que todos nosotros valoremos la Sagrada Escritura, no por el precio o no por la versión o no porque sea Biblia para estudio, Biblia para hacer lectio divina, sino sobre todo porque es palabra de Dios y lo importante, ¿verdad, Arturo y Eli? Hacer la vida. Y hablando acerca también del estudio de la Biblia, ¿qué recomendaciones nos podría hacer don Arturo para poder leer la Biblia? Bueno, pues hay varias recomendaciones que hace lo que menciona también Julio acerca de lo que es el estudio y el acercamiento a lo que es la misma palabra de Dios.
Bueno, hay varios ejercicios que se hacen dentro de la iglesia, bueno, que a lo mejor van a estar muy altos también para nosotros, acerca de lo que es un exégesis o lo que es una hermenéutica. Pero yo creo que lo importante aquí es nosotros podernos concentrar y ver realmente lo que es el mensaje divino que el Señor nos comunica a nosotros. Y esto lo podemos hacer nosotros de esta forma, haciendo lo que son ejercicios de lo que es lección divina. Lección divina, que significa lectura orante de lo que es la palabra de Dios, que vamos a ver más adelante dentro de lo que son estos temas que estamos compartiendo con ustedes, donde la mejor forma, dirá Benedicto XVI, la mejor forma para nosotros poder tener y contemplar lo que es un diálogo íntimo con el Señor, pues es haciendo lo que es lección divina, ¿sí? Esto lo hacemos cuando nosotros participamos de un retiro, cuando estás en tu casa meditando la palabra de Dios, y lo haces con estos ejercicios. Pero yo creo que cambiando un poquito acerca de lo que es la composición de libros también, yo creo que pues esto no fue de la noche a la mañana, Julio. Tú sabes que esto fue por más de 1000 años, en un transcurso donde se fue estudiando. La iglesia no es de que te autoriza las cosas así nada más, ya este libro está autorizado, como hemos escuchado en unas ocasiones. Hoy es que está el evangelio de quién, decían hace como 2 o 3 años, está el evangelio de Judas o esto, aquello, que vamos a ver ahorita ya dentro de lo que son los cánones, porque esos evangelios pues no son aprobados también por la iglesia. Yo creo que es primero irnos comiendo por ahí una manzana, una naranjita, y ahorita vamos a llegar para comernos una sandía, Julio. Exactamente, así es. De hecho, algo que menciona Arturo y que es muy importante, fíjense, nada más digo aquí como anécdota, yo he conocido personas que cómo les atrae lo que son los libros apócrifos y que el libro de Enoc y que no sé qué tanto rollo, y una vez que le comentaban a un sacerdote amigo, decía, yo les recomiendo que primero conozcan el canon, es decir, los libros que son auténticos e inspirados por Dios, tengan cierta formación, ¿verdad?, catequética, teológica en el apostolado, y después, si quieren verlo como un opcional, meterse ese tipo de lecturas. Yo les puedo comentar de manera personal que sí me he aventado a leer un poquitito de evangelios apócrifos y de alguna cosa de esas, pero al menos en lo personal, yo son textos que siento vacíos y sinceramente, al menos para mí, me aburren. La verdad, sinceramente. Entonces, yo en lo personal prefiero quedarme, con los libros, ¿verdad?, que tenemos en nuestra Sagrada Escritura, que están inspirados por Dios, y como pueden ver también en su pantalla, pues hay 2 grandes clasificaciones. Ya lo mencionamos, libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento. La palabra testamento quiere decir alianza, es decir, libros de la Antigua Alianza y libros de la Nueva Alianza, pero si somos observadores, todos están unidos, o sea, porque tanto el Antiguo Testamento me lleva al Nuevo, y el Nuevo Testamento también me lleva al Antiguo. Entonces no es algo de decir, nada más me voy a enfocar a leer el puro Antiguo y el Nuevo no, o al revés, sino que todos son importantes. Entonces podemos ver estas 2 grandes clasificaciones, y de manera general les voy a leer que los libros del Antiguo Testamento, se clasifican en 5 grandes grupos, que es la ley o la Torá, que son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura que ustedes tienen en su pantalla, que de eso se va a tratar nuestro segundo programa, los vamos a ver. Luego vienen lo que son los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Entonces da un total de 46 libros del Antiguo Testamento, que es por lo que está formando esta antigua alianza, que como lo hemos visto, todo nos prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se nos revela plenamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad, Eli? Así es, y recordemos que en todos los libros de la Biblia, en su conjunto, uno solo, la Biblia, pero también hay formas también de nosotros podemos adentrarnos a la Biblia, podemos también nosotros tener inclusive nuestro libro favorito. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Cantar de los Cantares, es también el Génesis, pero ustedes pueden tener el que ustedes quieran. Y pues hablando precisamente de cuál es su libro favorito, ¿cuál sería el libro favorito de usted, don Arturo? Yo sé que ustedes utilizaron el de los Cantares porque ahí habla acerca del matrimonio y todo, mi esposa y toda la cosa. Yo para mí, pues un libro completo no lo tengo así bien definido, pero a mí me llama mucho la atención un texto de San Pablo a los Corintios, donde habla acerca con este mensaje, donde dice, ¿tú qué tienes de Dios que no hayas recibido de Dios si todo te lo ha dado Dios? Entonces,
Y cuando empecé a conocer la Sagrada Escritura y escuché lo que fue este texto de San Pablo a los Corintios, es un texto que viene retumbando dentro de lo que es mi conciencia y que digo, sí es cierto, yo que tengo de Dios, que no haya recibido de Dios, si todo me lo ha dado Él. Entonces, la palabra de Dios, como decíamos al inicio, nos interpela, nos cuestiona, nos provoca y pues al mismo tiempo también pues nos ilumina y nos da nuevas luces. Y yo creo que cuando uno escucha esta palabra, yo creo que uno queda inquieto. Elizabeth, ¿te llamas, verdad? Elizabeth y Julio. Yo siento que sí, uno se cuestiona al escuchar la palabra de Dios, y yo creo que eso va haciendo eco en toda tu vida, ¿sí? Yo creo que la voz de tu conciencia, y cuando tú escuchas la palabra, viene siendo también esta palabra que te va hablando también en la mente y en el corazón. Así es, bueno, continuando a grandes rasgos de lo que es la clasificación de los libros en el Nuevo Testamento, bueno, tenemos lo que son los evangelios, obviamente los 3 primeros evangelios, los evangelios sinópticos, y luego viene el Evangelio de San Juan, el libro histórico que es el Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, bueno, las cartas de San Pablo, ¿verdad? Cartas generales o cartas católicas, y un libro profético que es el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Sagrada Escritura. Entonces, propiamente, bueno, hablando de libros, o más bien yo en mi caso serían más bien citas bíblicas, yo me quedo mucho con el Salmo 127, que se titula, bueno, en algunas Biblias se titula así, lo que se construye sin Dios fracasará. Entonces, es un salmo que a mí en lo personal me llena y me llena mucho. Y hablando de lo que es el Nuevo Testamento, bueno, pues me quedo con esa cita bíblica de la carta del apóstol Santiago, donde dice que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, son las citas bíblicas que en lo personal, bueno, todas son importantes, pero yo me identifico y me llenan mucho esas. Muy bien, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Quédese con nosotros, no olvide suscribirse y darnos un like. Así es, enseguida regresamos. Gracias. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Qué bueno que siguen con nosotros, pues vamos a continuar con el siguiente punto, que es acerca de los cánones. Ok, bueno, como pueden ver en su pantalla, tenemos unas imágenes muy importantes. La primera dice, la Biblia es la palabra de Dios. Dice, fue escrito originalmente en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Y tiene un par de flechitas, una nos lleva a lo que viene siendo el canon bíblico. Y dice, la palabra canon viene del griego canón y del hebreo caneb, y quiere decir caña. Debido al uso de la caña como vara para medir, la palabra canon vino a significar regla o referencia estándar. Entonces se usó para referirse a una lista o índice de libros, los cuales se reciben como las Sagradas Escrituras. Y en la parte de abajo de lo que es la definición de canon podemos ver los 3 grandes cánones. El canon hebreo, que son 24 libros, canon alejandrino, que son
47 libros, y el canon cristiano, que bueno, propiamente es el que nosotros utilizamos, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Y todo este canon, el canon definitivo que quedó en nuestra iglesia, fue definido en el Concilio de Trento en el año de 1546. ¿Y esto a qué nos dio? Bueno, a que tengamos la Sagrada Escritura como la tenemos actualmente, es decir, completita, sin que le falte nada. Y algo que quiero mencionar en este apartado del canon, como nos decía una vez una madre servidora de la palabra, aunque se descubra un libro muy bueno, que trae muchas enseñanzas y todo eso, ya no se puede añadir al canon. ¿Por qué? Porque el canon ya está cerrado. Yo recuerdo mucho de manera personal 2 libros que, bueno, uno de ellos ya tuve la oportunidad de leerlo, que es la Didaje, ¿verdad? La enseñanza de los apóstoles. Es un libro que está, pues, que no tiene error, que trae enseñanzas muy buenas, pero que no fue incluido dentro del canon. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya el canon ya se había cerrado. Está también por ahí otro libro de la tradición apostólica que se llama El Pastor de Hermes, ¿verdad, Eli? Pero fíjense, si recordamos acerca de cómo sería que la iglesia integró ese canon, sería referente también cómo sería el estilo que se dio en estos libros, porque recordemos que, no sé, don Arturo, Julio, ¿ustedes qué opinan? Que algunos libros se hicieron muy fantasiosos para poder incluirlos, fue uno de los lineamientos que se dio también en la iglesia. Sí, bueno, hay muchos que se dieron y que todavía, sin duda, pues todavía hemos encontrado por ahí, yo diría, esos comentarios de gente, científicos, donde han dicho, hemos encontrado este libro de tal, no sé qué, aquello. Bueno, pues así se vuelve a encontrar infinidad de libros. Lo que menciona Julio, pues ya el canon ha sido cerrado por, no sé si fue por el Concilio de Trento, qué concilio, es cerrado y ya no puede entrar otro libro. ¿Sí? Entonces los libros que ha autorizado la Santa Madre Iglesia son los que contiene lo que es la Sagrada Escritura. Y en cuestión de las lenguas de las que mencionaba también Julio al inicio, pues el hebreo, que era la que utilizaba el pueblo de Israel, el arameo, la de nuestro Señor Jesucristo, la que utilizó, y la cual fue la otra, el griego también, la que fue también dentro de lo que fue su pueblo natal. Son varios idiomas, pero bueno, esto, ¿qué nos da con esto lo que son estos idiomas que se veían en lo que era el tiempo de Jesús? Bueno, hoy lo podemos ver también nosotros con lo que son también los papas cuando va a un diferente país, pues tienen que utilizar también la lengua que se está dando en tal país, en tal nación, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, es que ¿por qué esto, aquello? Como que nos hacemos pelotas, como que no entendemos, es por esto, ¿sí? Entonces es por eso que ahorita vamos a mencionar más adelante, viene San Jerónimo, hace lo que es esta traducción, ¿sí?, a lo que es el latín, y entonces se puede comprender más lo que es la Sagrada Escritura. Así es, y del latín, pues bueno, ya se tradujo a los distintos idiomas, ¿verdad?, que conocemos actualmente. Entonces, por eso, cerrando lo que es el tema del canon, es algo que nosotros debemos de valorar y conocer. ¿Por qué? Porque al definirse en el Concilio de Trento, que como dice el señor Arturo, no fue algo que fue de la noche a la mañana, sino que fue todo un proceso de estudio. Una vez más, y como lo hemos mencionado en Magisterio de la Iglesia, debemos de tener la plena seguridad y conocer lo que el Magisterio de la Iglesia obviamente nos dice y le aporta a nuestra Iglesia, porque son los encargados de custodiar y defender nuestra fe. Y por lo tanto nosotros como laicos, tanto comprometidos como no tan comprometidos o medio comprometidos o que estamos por comprometernos, debemos de conocer también el magisterio de la Iglesia. Entonces recordemos una vez más que bueno, tenemos esos pilares que sostienen nuestra fe y debemos de conocer. Uno es la Sagrada Escritura, el otro es el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica, y algunos estudiosos actualmente ponen también la historia de la Iglesia como cuarto pilar. ¿Cómo ven? Pero fíjense, Julio y don Arturo, recordemos que también muchas veces olvidamos la historia, olvidamos también lo que vivió también el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y a veces cuando leemos la Biblia tomamos todo al pie de la letra, y a veces no debe ser también así. Debemos nosotros también tener un intérprete, también que en esta caso pues es Dios, pero nosotros también podemos acercarnos al sacerdote y decirle, oiga padre, pues aquí no entendí esta cita, usted me la podría explicar. También nosotros debemos acercarnos también a los sacerdotes para que ellos, siendo los mejores maestros, nos puedan guiar en esta tarea. Yo creo que debemos de recordar que toda la Sagrada Escritura y más el Antiguo Testamento viene a ser lo que es la historia de la salvación del hombre, de nosotros mismos. En aquellos tiempos, pues bueno, decíamos, bueno, patriarcas, profetas, reyes, todos ellos pues
¿sí? Pero yo creo que actualizando lo que es la palabra de Dios, pues viene a darnos también un mensaje a nosotros, y cuando uno la medita, cuando uno la profundiza, yo creo que uno se va identificando también con aquel profeta, con aquel rey, con aquel patriarca también, acerca de lo que estaba viviendo en ese tiempo, que viene a ser también una misma realidad a lo que nosotros estamos viviendo también hoy en día, cuando la asimilamos y cuando la profundizamos, porque cuando la tomamos nada más como cierta superstición, voy a abrir la Sagrada Escritura y lo que me diga lo voy a hacer, y si la Sagrada Escritura dice ahí, si tu pie es piedra de tropezo, córtatelo, si tu mano, te vas a cortar el pie, te vas a cortar la mano, no, claro que no. Entonces yo creo que quien mejor hace la interpretación de la Sagrada Escritura, pues es el mismo magisterio de la Iglesia. Por eso es bien importante también que nosotros busquemos no nada más tomar la Sagrada Escritura así de una manera literaria, sino también profundizar, pedir la luz del Espíritu Santo, y qué mejor también, ¿verdad?, cuando tienes a lo mejor una duda, algo que a lo mejor no puedes entender o no puedes comprender, pues pedir el apoyo de un sacerdote, de un ministro, de un obispo, una persona que te puede orientar todavía mejor. Así es, de hecho recuerdo que en una ocasión en un congreso bíblico que fuimos aquí a Tarimoro, ¿verdad?, aquí a la Casa de los Servidores de la Palabra, bueno, el padre Luis Buteraboy, el fundador de los misioneros, fue el que abrió el congreso y dijo algo muy importante. Dice, antes de acercarse a meditar la Sagrada Escritura hay que pedirle al Espíritu Santo, hay que hacer una oración, pero también hay que tener una actitud humilde al abrir la Sagrada Escritura, porque si la abrimos para encontrar contradicciones o quiero ver ahí un libro de historia, un libro de ciencias, un libro de astronomía, pues no, o sea, perdemos realmente el sentido del mensaje que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que con mis criterios humanos pues encontrar, ¿verdad?, o encontrar contradicciones, o ver algo que a lo mejor a mí respalde cierta postura equivocada que yo tengo, ¿verdad? Yo inclusive, bueno, hace mucho tiempo, sin decir el nombre, había una persona que por ahí en su familia tuvo una situación fuerte y decía, no, es que no tiene nada de malo que entre familiares se tengan relaciones, porque en la Sagrada Escritura también venía. Entonces imagínense nada más, cuando no tomamos las cosas realmente como es y no vemos el contexto, la inspiración del Espíritu Santo y todo eso, pues podemos caer con muchas ideas erróneas, que muchas veces queremos justificar cierta conducta que yo tengo. Entonces entra mucho lo que mencionan ustedes, que entran en una actitud supersticiosa y sobre todo una actitud soberbia muy contraria a la humildad. Sí, yo creo que tiene que ser con esa sencillez y con esa apertura pues también de corazón, para que el Señor pueda también tocar nuestro corazón, darnos ese mensaje que el Señor quiere darnos, que es un mensaje divino, no es un mensaje humano, sino un mensaje que va a orientarnos también en nuestras decisiones. En cuestión también de lo que escuchaba también a Julio, en cuestión de no caer en lo que es este tipo de supersticiones también, me voy a preparar, voy a estudiar la Sagrada Escritura, pero únicamente nada más para dar respuestas a lo que son nuestros hermanos separados. No, yo creo que la mejor forma de darle una respuesta a nuestros hermanos separados, pues es realizando y viviendo lo que es la Sagrada Escritura. Pues bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Quédense con nosotros, no se vayan. Recuerda compartirnos Facebook y YouTube como canal de Laico a Laico de No Sé Poderoso Lai. Y si puede, pues envíanos estrellitas también.
Bueno, pues seguimos en este programa tan interesante con Julio y con el señor Arturo, pero el siguiente punto va a ser muy interesante, pero a la vez también nos va a despejar un poco de dudas acerca de la Biblia. Nos dice la pregunta, ¿cómo distingo una Biblia católica de una de que no es? Bueno, creo que al inicio por ahí nos adelantamos un poquito, pero bueno, yo creo que es importante retomarlo nuevamente porque quizás ustedes ahí en sus hogares también tengan a lo mejor algunas Biblias y a lo mejor tienen esa duda también en sus hogares, ¿verdad? Si es católica, no es católica, si es protestante, si es del mormón, etcétera, etcétera. Pero bueno, para distinguir si una Biblia es católica, siempre al inicio de lo que es la primera página nosotros encontramos lo que mencionábamos hace rato, lo que es el imprimatur, que supone que se puede imprimir, ¿sí? Aquí en la primera página, y enseguida también encontramos al inicio lo que es el nihil obstat, donde pues también nada se opone y donde pues también se tiene lo que es la autorización también de algún obispo, ¿sí? De alguna persona dentro de la jerarquía que da la aprobación para que se pueda tener lo que es esta Sagrada Escritura en lo que es nuestras manos. Y otra forma también pues también de conocerla y de saber si es católica, pues lo que hacíamos al inicio, contando lo que son los 73 libros que contiene lo que es la Sagrada Escritura. Es una forma sencilla y práctica. Así es, bueno, miren, aquí a continuación les presento un libro que no es católico, pero bueno, también para que lo conozcamos, quizás posiblemente ya lo hemos visto en algún lado, ¿verdad? O sobre todo en las redes sociales que lo anuncian mucho. El libro del Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Este es un libro no católico, obviamente no católico, y además les voy a ser sincero, yo nada más lo he ojeado tantito y la verdad, al menos desde punto de vista muy personal, se me hizo por ahí un poquito fantasioso. Y esta es otra versión también de la Sagrada Escritura, pero es como una especie también como de versión como tipo ecuménica o algo así, ¿verdad? También obviamente esto no es católico, no trae ni el imprimatur ni tampoco la del Nihil obstat, ni la firma de ningún obispo, de ningún arzobispo. Entonces es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque también recordemos que en nuestra iglesia hay distintos tipos de Sagrada Escritura, pues también dependiendo para qué las vayamos nosotros a utilizar. Por ejemplo, tenemos la de Jerusalén, ¿verdad? Que por lo regular, bueno, pues es una Biblia de estudio, ¿verdad? Que llevan tanto los consagrados, ¿verdad? Tanto los religiosos, religiosas, seminaristas y también algunos laicos que están estudiando teología. Tenemos la Biblia misionera, que también, bueno, obviamente es una versión que a mí también me gusta mucho porque pues es muy dada para los temas, para las catequesis, así como lo es la Biblia latinoamericana. Y aquí traigo también una que es la Biblia de nuestro pueblo, que también es una Biblia católica, la cual también trae un lenguaje sencillo y pues también nos sirve mucho para meditar. Inclusive hay una versión de la Biblia de nuestro pueblo que no la traje, pero trae por ahí también Lectio Divina, ¿verdad? También para, como dice el señor Arturo, también nosotros empecemos a tener esa práctica de la Lectio Divina, de orar con la Sagrada Escritura y pues bueno, tengamos ese acercamiento con Dios, ¿verdad? Ese encuentro vivo con Dios. Bueno, sí, qué bueno que lo mencionas, Julio. Hay que recomendarles también a ustedes lo que es este libro por excelencia, la Sagrada Escritura, ese que has mencionado acerca de lo que es la misma, esa que tienes tú en tus manos, sí, la Biblia del pueblo, pero en ejercicios de lo que es toda la Sagrada Escritura, ejercicios de lección divina. ¿Sí? Ojalá que ustedes la puedan adquirir ahí con las ecuménicas a cualquier librería de aquí del centro y la puedan tener también en sus hogares porque te da mensajes también prácticos que tú puedes aplicar dentro de lo que es tu vida cristiana. Y pues para mí también se quedaría también, ¿cómo sería la forma también que nosotros podemos venerar también la Sagrada Escritura? ¿En qué lugar la deberíamos de tener nosotros? Bueno, por estar celebrando lo que es el mes de la Biblia, este mes es dedicado a lo que es la Sagrada Escritura, porque bueno, sabemos que al final de este mes, San Jerónimo, pues celebramos a este Santo Padre de la Iglesia del siglo IV, que sin duda pues recibió también una encomienda también de un papa del siglo I, Damaso, creo que es el Papa Damaso, quien recibe lo que es una encomienda de él para que él pueda hacer la traducción, ¿sí?, a lo que es el latín. Y entonces pues San Jerónimo pues no duró un año, no duró 2 años, 3 años, sí, se dice que dentro de lo que fue ese tiempo fue alrededor más o menos de lo que fue de 30 a 35 años,
Y no, y ni siquiera se puso en una mesa a estar es que la tengo que traducir, es que fui privilegiado para hacer esta traducción, esto, aquello. No, se dice que este santo padre de la iglesia, San Jerónimo, sí lo hizo de rodillas, tanto que lo hizo de rodillas que él llegó a hacer llagas en sus rodillas, y cada que él se levantaba dejaba unos charcos grandes de lo que era su sangre. Y de hecho su misma congregación le decían, ¿verdad? Le decían que ya no hiciera eso, que se levantara pues, y que mejor en una mesa que él se pudiera hacer lo que es esta traducción. Y él decía, es que yo no me siento digno de hacer lo que es esta traducción, y por eso se ponía de rodillas, ¿sí? Entonces, híjoles, cuando uno ve, dice, bueno, pues si fue una encomienda muy grande por parte de lo que es la Santa Madre Iglesia, por parte de lo que es este Papa, pero yo creo que San Jerónimo nos da un ejemplo también a nosotros grandes, sí, para nosotros, para preparar, para estudiar un tema, si lo hacemos con, híjoles, con qué dedicación como lo hizo este hombre, pues, híjoles, yo creo que tiene un mérito muy grande. ¿Sí? Estos ejemplos tenemos que conocerlos bien nosotros. ¿Por qué? Porque San Jerónimo, por eso se dice que, por eso él menciona y dice lo que es esta frase, ¿verdad? Dice, desconocer a Jesucristo es desconocer, ¿qué? Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer, pues es desconocer a Jesucristo, ¿sí? Por eso mismo San Agustín, que es uno también de ahí de los siglos también de él, menciona y dice que el Evangelio pues viene a ser lo que es también la misma boca de Jesucristo, porque Jesucristo vuelve a hablarnos cada que nosotros también tomamos la palabra de Dios en nuestras manos y empezamos a meditar. Así es. Por eso es importante también mencionar que, bueno, pues el Papa Francisco instituyó el domingo, ¿verdad? Un domingo de la Sagrada Escritura, justamente para darle ese realce y también para que nosotros no solamente nos conformemos con escuchar la lectura cuando vayamos a la Santa Misa, ¿verdad? Las lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio, sino también para que tengamos esa necesidad y esa iniciativa, justamente también como menciona el señor Arturo Yeli, pues también nosotros de meditarlas en nuestra casa, ¿verdad? Meditarlas, pero no solamente es meditarlas, sino también hacerlas vidas, y sobre todo apostolado que hagamos, alguna catequesis, liturgia, visita, rezar el Santo Rosario en las casas, no sé, el apostolado que nosotros estemos haciendo, recuerden que debe de tener como centro la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesucristo, y que debe de ser una fe auténtica y una fe que realmente contagie, ¿verdad, señor Arturo? Que contagie, claro, a los demás. A esto lo que menciona Julio, a esto se le llama lo que es entronización. Entronización de lo que es la Sagrada Escritura. Entronizar significa poner en un trono, darle lugar privilegiado a lo que es la Sagrada Escritura. Por eso en este mes, si ustedes participan de lo que son las misas que tenemos los domingos y sábados, se nos ha hecho esta exhortación para que nosotros pongamos la palabra de Dios en un trono, podamos meditar, podamos reflexionar, ¿sí? Y podamos pues tener una luz también para nuestra vida, para nuestro camino, ¿verdad? Porque esa misma palabra que nosotros escuchamos el día domingo, cuando participas de la Santa Misa, pues es la misma que escuchas también durante la semana, si tú te dispones y abres tu Biblia. Así es, de hecho les comparto, bueno, de manera personal, tanto mi esposa Eli como yo, bueno, y también obviamente el señor Arturo, hemos tenido la oportunidad de cursar los cursos bíblicos de los misioneros servidores de la palabra, los cuales pues bueno, tienen ese carisma de darle ese realce a la palabra de Dios, y al menos de una manera personal, ¿verdad, Eli? Pues nos ha servido mucho como base para todos los demás estudios, ¿verdad? Sí, es un curso bíblico sencillo, práctico, no es teólogo, no es ni muy profundo. Bueno, decíamos hace rato, primero empezamos con lo básico y luego se empieza a compartir, se empieza a profundizar un poquito más para tener nosotros un acercamiento a lo que es esta misma persona de Jesús que encontramos en la misma Sagrada Escritura. Sí, ojalá que ustedes se puedan dar el espacio de acercarse a lo que son estos cursos bíblicos. Manuel Doblado 220, Casa de Oración, Silencio y Paz, y algunas parroquias también de aquí de la diócesis de Celaya. Y bueno, pues también nos queda de mensaje que nosotros nos acerquemos a nuestra Sagrada Escritura, a conocerla, y recordemos que es un mensaje de Dios que tiene para nosotros. Así es, y algo que también muy importante, bueno, aquí también igual menciono un ejemplo, esta es una
Revista Bíblica de la Universidad Pontificia, y justamente son publicaciones que nos sirven pues para ahondar más en lo que es la Sagrada Escritura, pero mencionaron algo muy importante: debemos siempre de tener esa base, ¿verdad? Aunque sea un curso bíblico, sencillo como sea, pero que nos vaya introduciendo no solamente en la necesidad de conocer, sino también de hacerlo vida y de hacerlo práctico, ¿verdad? Así es, pues muchas gracias, les queremos agradecer y que Dios los siga bendiciendo, y nos vemos para el próximo programa. Muchas gracias a todos. Gracias a Julio, gracias a Eli que nos dio la oportunidad de estar aquí, y bueno, seguiremos con estos temas de Sagrada Escritura por ser lo que es el mes de la Biblia durante este fin de mes. Estamos con ustedes en su canal de Laico a Laico. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, gracias por la invitación, gracias a Dios, y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook y YouTube como canal de Laico a Laico, ¿verdad? Denos ese like, compártanos, ¿verdad? Que llegue a donde tenga que llegar. Bueno, ahorita ya llegamos a 11, 12 países, ojalá próximamente sean más, pero lo importante pues es que todos estos videos y estos mensajes se extiendan. ¿Para qué? Para que nos evangelicemos, nos formemos, y sobre todo que nosotros despierte esa necesidad misionera y apostólica que tanta falta hace en nuestra iglesia en todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, Dios los llene de bendiciones. Muchas gracias. Por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia.